La conspiración de Jin Ke, el fallido complot contra el primer emperador. En los anales de la historia antigua de China, un nombre se destaca entre los valientes y audaces: Jin Ke, el caballero errante que desafió el destino mismo del imperio. En una época de caos y guerras constantes, cuando los estados combatientes luchaban por el poder, Jin Ke se alzó como un símbolo de valentía y determinación. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia, su historia tejida con hilos de intriga, peligro y el intento de un acto que cambiaría el curso de la historia: asesinar al que sería el primer emperador de China. Adentrémonos en la vida de este legendario guerrero y descubramos los misterios que envuelven su atrevida empresa en un mundo sumido en la incertidumbre y la ambición desmedida. Jin Ke y Qin Shi Huang, un encuentro mortal en la historia de China. Jin Ke fue un famoso asesino y personaje histórico en la antigua China que se hizo conocido por su intento de asesinato contra el que sería el primer emperador de China, Qin Shi Huang. A través de este ensayo, exploraremos la vida de Jin Ke, su intento de asesinato y el impacto que tuvo en la historia china. Jin Ke nació durante la época de los estados combatientes en China, un período caracterizado por la guerra constante y la fragmentación política. Durante esta época, los diferentes estados luchaban por el control y la supremacía, y Jin Ke era originario del estado de Yan. Desde temprana edad, Jin Ke demostró habilidades marciales excepcionales y una pasión por la justicia. Fue entrenado en el arte del combate y se convirtió en un espadachín experto. El intento de asesinato de Jin Ke contra Qin Shi Huang tuvo lugar en el año 227 a.C. en el estado de Qin. Qin Shi Huang, quien más tarde se convertiría en el primer emperador de China, era conocido por su brutalidad y ambición de unificar los estados en un solo imperio. Jin Ke se unió a un grupo de conspiradores que buscaban asesinar al emperador en un intento desesperado por detener su creciente poder. La conspiración planeada por Jin Ke y sus aliados implicaba ofrecerle al emperador un regalo preciado, que en realidad sería una trampa mortal. Jin Ke fue elegido para llevar a cabo esta tarea peligrosa. Preparó una daga envenenada y se infiltró en la corte de Qin Shi Huang disfrazado de diplomático. Sin embargo, a medida que se acercaba al emperador, la tensión y la presión se intensificaron. Cuando Jin Ke finalmente se encontró cara a cara con Qin Shi Huang, sacó la daga y se lanzó hacia el emperador. Sin embargo, Qin Shi Huang era consciente de los peligros que enfrentaba y había tomado precauciones adicionales. Antes de que Jin Ke pudiera alcanzarlo, el emperador evitó el ataque y una lucha feroz se desató entre los dos hombres. A pesar de su habilidad en el combate, Jin Ke fue superado en número y finalmente derrotado. El intento de asesinato de Jin Ke no tuvo éxito, pero su valentía y dedicación resonaron en la historia china. Aunque fue ejecutado por su fallido intento, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y la tiranía. La historia de Jin Ke se transmitió de generación en generación, y su nombre se convirtió en sinónimo de coraje y sacrificio. El impacto de Jin Ke en la historia de China es significativo. Su intento de asesinato fue un evento importante que contribuyó a la caída del estado de Qin y al posterior establecimiento de la dinastía Han. Qin Shi Huang murió unos años después del intento de asesinato de Jin Ke, y su imperio se desmoronó en medio de la lucha de poder. La dinastía Han, que sucedió a Qin, gobernaría China durante varios siglos. En conclusión, Jin Ke fue un caballero errante que se arriesgó todo en un intento de asesinar al que sería el primer emperador de China, Qin Shi Huang. Aunque su intento falló y fue ejecutado, su valentía y determinación lo convirtieron en una figura legendaria en la historia china. Su historia continúa siendo recordada y honrada como un símbolo de coraje y resistencia contra la opresión. El candelabro, iluminando mentes.